Hay una palabra que viene dando vuelta en mi corazón, en mi mente, hace ya varios días y quería compartirte, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos enfrentar una crisis como hijos de Dios, ¿no? Y en cierta ocasión el Señor le dijo a su pueblo, aparte de su pueblo, a su hijo, a David, que no debía rendirse, sino que debía seguir y cruzar al otro lado, ¿sí? Él debía perseguir a algunos que se habían robado algo que le pertenecía, algo por no decir todo lo que le pertenecía a David y a su gente. Entonces, llegado el momento, se encontraban todos ante un gran desafío, ¿sí? Y muchas veces nos pasó a nosotros estar en medio de ese problema, en medio de esa crisis y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Cómo sigo con esto? No sé cómo seguir, no sé qué hacer. Tírame una, Señor. Quizás a veces no aparece nada, ninguna respuesta, como sí puede aparecer, pero no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Y pedimos señales y pedimos un montón de cosas que venimos hablando hace ya tiempo, ¿no? Pero el Señor nos habla aún en el silbo apacible, como pasaba con el profeta, ¿sí? En el silbido apacible, como pasaba con el otro profeta que le hablaba, le habló por medio de lo que pasó en ese torbellino, ¿no? Y de diferentes maneras el Señor se manifestaba y daba una respuesta. Y ahora vamos a compartir en 1 Samuel, en el versículo 1, a partir del 1 en adelante, del capítulo 30. Y esta palabra es para que no te rindas, ¿sí? Quizás hoy no tengas ningún problema. Quizás viniste y estás 0 kilómetros, ¿sí? 0 problemas. Pero debemos prepararnos para el día de mañana, que no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí en un presente nos toca prepararnos, nos toca entrenarnos, capacitarnos y llenarnos más de Él. Amén. Leemos 1 Samuel capítulo 30. David pasaba un momento difícil, ¿sí? Había un grupo de gente, los amalecitas, que hicieron desastres en su territorio, en el lugar donde él se encontraba. Vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Ziclag. Y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron. ¿De qué manera? Más adelante nos dice que amargamente. Lloraron en esta situación hasta que les faltaron ¿qué? Las fuerzas para llorar. Lloraron hasta no poder más. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos. Y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, ¿quién? Su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech,
te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Leemos hasta ahí. Qué linda historia, ¿no? Y cuánta enseñanza vemos en ella. En primer lugar, habla que David había sido, él venía ya de un conflicto, no era que David llegó a ese lugar y después de unas vacaciones o de tomarse unos días de descanso, sino que él venía desde ese lugar de guerra en guerra, desde la persecución que estaba pasando con Saúl, ¿sí? Desde el momento que Saúl decidió matarlo, entonces estaba en una tierra, ¿sí? Que no era su tierra en ese momento, sino que era el lugar de los filisteos. Y él estaba en ese lugar. Tuvo que pasar la duda de él, ¿no? Él como persona dudar de su fe, y en otra oportunidad los amalecitas, los que dije anterior, se me fue. Los filisteos también dudaron de él, ¿sí? En un momento. Pero David tenía claro cuál era el propósito, lo que el Señor le había encomendado. Y no va que a pesar de todos los problemas que él venía atravesando, se le suma uno más, ¿sí? ¿Y a cuántos les pasó? Que dicen, pero, no salgo de una que entro en otra, ¿sí? Me levanto y ya tengo una en la frente, una en un cachete, otra en el otro cachete, y como que no podemos enderezarnos, no podemos pararnos firmes porque venimos de una tras otra, ¿sí? Pero no nos pasó a nosotros solamente. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo de David también. Venía de persecución en persecución, de batalla tras batalla, de guerra tras guerra, de huir de la mano de aquel que quería matarlo, y sin embargo él permaneció en lo que se le había ya depositado en su corazón. Él no perdió la confianza en su Dios. ¿Amén? Y me estoy adelantando un poquito, pero quería contarte esta parte y esta chiquita tarea que tenía David. Vamos a ponerla así, entre comillas, esta chiquita tarea de volver a establecerse como un hijo de Dios y demostrar quién estaba con él, que él no estaba solo y que las cosas que hacía no eran porque era un loco, porque no tenía noción de cómo se iba a mover, sino que él pedía ayuda, amén, de parte de Dios. Dice que ellos lloraron amargamente. Ellos lloraron amargamente porque ¿qué habían perdido? Las mujeres, los hijos, todo lo que había en esa tierra. Después hace una lista grande, ¿no? De todo lo que les pertenecía a ellos, todo el botín que les pertenecía, todos los animales, ¿sí? Y en sí no sabían ellos si en realidad la gente estaba con vida o no estaba con vida. Porque dice que ellos se los llevaron cautivos. No sabían, y la tierra había sido, ¿qué? Quemada. O sea que no sabían si en esa tierra había cenizas de sus hijos, de sus mujeres, desde las personas, dice, desde la más pequeña hasta la más grande. Y no sabían qué había pasado. Pero sí, David sabía qué era lo que tenía que hacer. Amén. Ante la situación que ellos atravesaron, dice que lloraron hasta no tener más fuerza.
Y la vez pasada, el día jueves, cuando compartíamos las herramientas de vida, hablábamos de la tristeza. Y hablábamos que nos era permitido llorar, nos era permitido estar por momentos tristes, pasar esa situación, y que esa tristeza a nosotros, ¿qué nos hacía? Conectarnos más con Dios. ¿Sí? La tristeza lo que hace es que nosotros podamos ver hacia nuestro interior, ver en qué cosas estamos fallando o a raíz de qué viene esa aflicción, esa tristeza, y ahí nos encontramos en una confrontación que esto solo lo resolvemos, ¿de qué manera? A los pies de Cristo, en conexión con Él. ¿Amén? Entonces dice que lloraron hasta no tener más fuerza. ¿Sí? Hasta no tener más fuerzas para llorar. ¿Y a cuántos nos pasó de llorar hasta no tener fuerzas? ¿Sí? De llorar desconsoladamente y tal vez llorar sin que nos caigan lágrimas ya de tantas lágrimas que derramamos. ¿Amén? ¿Nos pasó? ¿Sí? Y acá el que dice, yo soy hombre y los hombres no lloran, quiero ver cuando el Señor te toca. Quiero ver cuando el Señor te conmueve. ¿Amén? No hay ni varón, ni mujer, ni niño, no. Cuando el Señor quebranta nuestros corazones, somos como esos bebés que anhelan los brazos de su mamá o de su papá. ¿Sí? Y en esta ocasión ellos lloraron hasta no tener más fuerza. Pero sucedió algo en esta situación. Podemos ver que hubo dos posturas, dos maneras de enfrentar este momento, ¿sí? Dos posturas. La postura del pueblo, ¿sí? Y la postura que tuvo David. Mirá lo que dice en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí? El pueblo en su amargura y en su enojo, ¿qué quería hacer? Apedrearlo, darle una paliza, porque la verdad, David, teníamos razón en desconfiar de vos, ¿no? Andás a ver todas las que le dijeron a David por esa situación. Viste, vos nos llevaste a pelear, vos nos llevaste a esta situación, vos tenés la culpa, por tu culpa hemos perdido nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros seres queridos, hemos perdido todo lo que teníamos, vos sos el responsable. ¿Y cuántas veces nos sucede eso? Cuando nosotros estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, quizás no vienen personas desde afuera a echarnos la culpa, a señalarnos, a querer apedrearnos, pero sí nosotros mismos somos los que nos culpamos. Si nosotros mismos somos los que nos torturamos constantemente con aquellas palabras, y si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera, y estamos así viviendo del pasado. O estamos viviendo en una constante culpa. O estamos constantemente viendo el problema que nos llevó a la situación y no estamos viendo lo que Dios quiere hacer en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en la acusación, ya sea desde adentro o venga desde afuera. Estamos más preocupados en lo que se dice que en lo que yo puedo hacer para resolver eso. ¿Nos pasa? ¿Nos pasa más de una vez? ¿Sí? Entonces es un momento donde nosotros tenemos que empezar a decir, Señor, no quiero tener la postura de este pueblo que se lamentaba, que se quejaba, que estaba ahí culpando, buscando un culpable del momento en que vivía. Quiero ser yo responsable de mi vida.
Quiero tomar las decisiones que a mí me competen para poder seguir llevando tu nombre en alto. Quiero dejar de culpar a los agentes externos o a los pensamientos internos para comenzar a preocuparme en tu propósito. Para empezar a preocuparme en lo que vos pensás de mí, en lo que vos dijiste de mí, en lo que vos planeaste para mí. Porque perdemos más tiempo viendo cómo se generó el problema, que si dije, que si no dije, que si me miró, que si no me miró, que si me cerró la puerta, que si me la abrió y cuántas cosas. Cuando nuestra realidad debe ser Él. Cuando nuestro pensamiento debe ser Él. Amén. Tenemos que empezar a poner nuestra mirada, nuestro foco, centrarnos en Él y no en los problemas. Amén. ¿Por qué? Porque si existe un problema, también existe una solución. ¿Sí? Si existe un problema, existe una solución. ¿Por qué? Porque existe Él. Amén. Porque existe Él, aquel que venció la enfermedad, aquel que venció la miseria, aquel que venció la muerte, aquel que nos dio la victoria. Amén. Mira. Hubo dos posturas, dijimos, la del pueblo, la de la gente que quería matarlo, que quería, no sé, hacer de todo con el pobre David. ¿Y cuál fue la postura de David? ¿Cuántos quieren ser en esta situación, en esta historia como David? ¿O cuántos a partir de ahora van a decir, yo voy a hacer lo que hizo ese tipo que fue inteligente? Que fue guiado por vos. Vamos a leer en el versículo 6, la parte última, cuando dice, mas David se fortalecía, ¿en quién? En Jehová su Dios. David sí, lloró en el momento que tenía que llorar. Se lamentó en el momento que debía lamentarse. Pero no se quedó en eso, no se quedó, no, Señor, vos me dijiste que si yo me ocupaba de tus cosas, vos te ibas a ocupar de las mías. Señor, ¿cuántas veces escuchamos que el reino de los cielos es para valientes, pero yo no me siento una persona valiente porque al final voy a la batalla y tengo más pérdida que ganancia? ¿No? No, David no se lamentó más de lo que podía lamentarse. David no entró en un estado de emoción, como hablábamos la otra vez. No fue su estado de emoción permanente. Fue un momento que él sintió la angustia, fue un momento que él lloró, pero también fue ese momento en donde la angustia, la tristeza lo acercó más a Dios. ¿Sí? Como dice el versículo 6, David se fortaleció en Jehová Dios, su Dios. Ese momento de angustia a David le trajo más confianza en Jehová su Dios. ¿Sí? Que el momento de angustia, que el momento de tribulación a vos te acerque más a Dios y te dé más confianza del Dios al que vos estás adorando. Del Dios al que vos estás sirviendo. Amén. Porque si no estamos siendo personas religiosas, está bien, no tenemos imágenes, no tenemos nada que nos haga parecer religiosos, pero hay ciertas cosas que nosotros arrastramos que nos hacen ver como personas religiosas, que si no se hace como nosotros aprendimos, entonces no se hace nada. Cuando nosotros estamos constantemente siendo formados y siendo transformados, siendo renovados en el espíritu, en nuestra mente. Amén. Dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y mira lo que mandó a hacer. Dijo
en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Acá vamos a hacer una aclaración. El efod solo lo usaban los sacerdotes, la gente que estaba lista para usarlo, ¿no? Igual acá no dice que David usó el efod. Está diciendo que pidió que se lo acercaran. ¿Sí? Pidió que se le acercara el efod. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos esa postura de decir no? La verdad que yo estoy necesitando que me sea acercado el efod porque necesito tener una conexión con mi Padre. Pero el pecado me limita. Y tenemos en cuenta que pecado, ¿qué es? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No, ¿cómo voy a pedir el efod? Yo, siendo un pecador, el efod era en ese momento, se veía como o parte de una vestimenta o algo que representaba en ese momento la conexión, la gloria, ¿sí? Alguien que estaba preparado lo llevaba. En este caso, él le pidió al sacerdote Abiatar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces la situación que nosotros vivimos amerita que hablemos con alguien que esté preparado para ayudarme a mí a acercarme nuevamente. ¿Qué? ¿Porque ese alguien tenga algo especial? O quizás porque ese alguien fue una persona preparada por Dios, preparada para cargar el efod, que puede ayudarte a vos a entrar en conexión con el Padre. ¿Sí? Algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, no valernos por nosotros mismos, no creernos autosuficientes. Amén. Sino estar atentos que cuando yo no puedo solo o sola, necesito una ayuda. Necesito de alguien que me hable, que me aconseje, o necesito de alguien que simplemente me escuche. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hablar? Puede ser con alguien de confianza, con mi esposo, con mi esposa, con mis líderes, con mi pastor. ¿Por qué? Porque tengo miedo, no quiero molestar, mirá si piensa mal de mí, mirá si esto, si lo otro. Hay cuestiones que se resuelven con alguien que el Señor puso delante tuyo para que te acompañe, para que te mentoree. Quitémonos de la cabeza el cómo me va a ver el otro, ¿sí? Ahora no vayas por la vida desparramando tus problemas por todos lados, no. Sé sabio, sé entendido. ¿A quién fue David? Al sacerdote. Al sacerdote. Por medio de esa persona, él pudo hallar una respuesta. ¿Amén? Dice que él le acercó, te ruego, le dijo, que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No solamente que se acercó, pidió ayuda, sino que tuvo acceso al Padre, habló con Él y Él le dio la respuesta. Todo lo que habías perdido, David, no te preocupes, perseguilos porque los vas a encontrar. Perseguilo porque lo vas a alcanzar y perseguilo porque vas a recuperar todo lo que te robaron, todo lo que te sacaron. Amén.
Tu Padre no te va a dejar solo en medio del problema. Él te va a acompañar, Él te va a guiar para que vos puedas tener la respuesta. Amén. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo, Señor, para salir de este momento de crisis? Y hubieron 3 puntos muy importantes que se tuvo en cuenta. David tuvo en cuenta, ¿sí? Que era fortalecerse en el Señor. Mi fortaleza viene del Señor. Ese es el punto número 1 que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quiero salir de la crisis o quiero obtener una respuesta, mejor dicho, en medio de la crisis. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecerme en el Señor. Amén. Y te voy a leer un pasaje acá. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, si querés buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer juntos a partir del versículo 3 que dice: Bendito sea Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué trae la aflicción aparte de un acercamiento a Él? ¿Qué trae? Consolación. ¿Para qué? Para que te quedes consoladito en tu casa tomando unos mates. Para que te quedes ahí bien apachuchado por Dios, ahí comiéndote unas tortas fritas. No. ¿Para qué dice? Para consolar a otros. Amén. Y dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, así abunda en Cristo nuestra consolación por Él mismo. Lo leemos otra vez. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice las aflicciones de Cristo? Cuando vos estás en medio de aflicciones, ¿sí? No, Señor, es mía mi aflicción. Es solo mía y mía. Señor, me tenés que ayudar. Me tenés que enviar una respuesta. Y ahí estamos, encerraditos en nosotros mismos. En el yo mismo voy a poder, a mí el Señor me va a responder, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Que son las aflicciones de quién, o yo entendí mal, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de quién, de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando entendemos que la crisis no es nuestra, sino que Él está con nosotros, en Él también abunda esa consolación. En Él también abunda el consuelo, el acompañamiento, el amor, la respuesta. Amén. No estás solo en medio del problema, no estás solo en medio de la crisis, tienes alguien que te acompaña, alguien que te consuela. Alguien que te está diciendo, aguanta un poquito más porque te estoy probando. ¿Sí? Y porque pronto viene una respuesta para tu vida. Amén. Es hermoso este pasaje, así que ahí anótatelo, remarcalo, y cuando venga la aflicción, cuando venga el momento de angustia, el momento de pérdidas,
como pasó acá, en momentos de incendios, puedas tener el agua que apague ese incendio, ese fuego, amén, de problemas. Y vamos a ver otra de las situaciones, ¿sí? En el versículo 8 podemos ver, ¿sí? Como segunda instancia lo que hace David. Él no va a buscar una respuesta en el mejor amigo que es devoto del Gauchito Gil. Él no va a buscar una respuesta en el amigo que está hundido en la angustia, en la depresión. No. Él va a buscar una respuesta que va a ser guiada por Dios. Una ayuda que va a ser guiada. ¿Sí? Él busca ayuda en Dios. Amén. Y otra de las cuestiones que él tiene en cuenta, vamos a leer también en el versículo, cuando él les dice, síguelos. Él espera la respuesta de Dios. Amén. Él está esperando una respuesta para poder actuar. Él no dijo, sí, está bien. Me sacaron todo, me quemaron todo, se llevaron nuestras mujeres y nuestros hijos. Listo, ahora se la van a ver conmigo. No, él buscó la respuesta de parte de Dios. Y todo aquel que busca, ¿qué pasa? Encuentra, halla. ¿Sí? Él ni se tiró a lamentarse y quedarse ahí en medio de la angustia, del dolor, sino que se levantó y buscó la respuesta en Dios. Buscó la respuesta en Dios. Pidió la ayuda que él necesitaba. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Empezar a aferrarnos a Él. Empezar a buscar nuestras respuestas en Él, porque sabemos que en Él está todo lo que nosotros necesitamos, todos los recursos que necesitamos, todas las respuestas que necesitamos. Y Él mismo dice que todo lo que te devoró, te robó, la oruga, el saltón, el revoltón, Él lo va a restituir. Él te lo va a devolver. Y esto lo vivió David. Esto lo vivió David. ¿Por qué? Porque vamos a leer este pasaje donde en el versículo 8 él le dice, el Señor le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Otra vez ahí quería el Señor manifestar su gloria. No es con ejército, no es con espada, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Como pasó con Gedeón, que se redujo la cantidad de gente, de soldados que iban a acompañar a conquistar y a ganar. ¿Qué pasó? Acá también se redujo la cantidad de gente que iba en busca de los amalecitas. ¿Sabes por qué? Porque esto no depende de la cantidad. Esto no depende del armamento que nosotros tengamos o de las estrategias que nosotros podamos generar. Esto depende de Él. Esto depende de lo que Él quiere hacer. Amén. Y Él quería demostrar que Él era Jehová Dios, del David que había confiado en Él. Del David que había clamado a Él. Del David que le había pedido ayuda a Él. Entonces, ¿qué dijo? Bien, te van a acompañar 600. David, dale, vamos. Capaz porque David si tenía que salir con 400, por ahí iba a decir, pero Señor, son 400. No. Bueno, dale, vayan los 600.
Pero llegado el momento, hasta que tenían que cruzar el torrente de Besor, que era un torrente, era un lugar donde a veces estaba seco, donde a veces había agua, y en este caso dice que se quedaron, ¿cuántos? 200. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué? Cansados. Y no te preocupes por los que se quedan en el camino. No te preocupes por el que no te quiere acompañar. No te preocupes por aquel que se siente cansado y vos lo querés empujar. Dale, acompáñame. Dale, llevemos esto juntos. Al final yo quiero ir a la iglesia y vos no me acompañás, ¿no? Quiero hacer las cosas bien y todo lo tengo que hacer yo. Toda la responsabilidad está encima mío. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Sí? No te preocupes, porque así sean 600 o 400, vos vas a conquistar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque vas solo? No, porque vas confiado en Él. ¿Amén? Y dice que estos 200 se quedaron y quizás vino bien que se quedaran. Podían ahí quedarse a cuidar el bagaje, a cuidar las cosas. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de estos 200 que se quedaron? Yo no les voy a seguir leyendo porque es muchísimo más largo. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Tarea para el hogar, léanlo después en casa. Me gustó que no es que ellos se quedaron ahí en el torrente de Besor y se volvieron para atrás. Se quedaron ahí y esperaron porque sabían o presumían que ellos iban a volver. Y David se encargó de que cada uno de los que habían tomado sus cosas, ¿sí? Bueno, en ese momento los agarraban a espadazos, había cuchillos ahí, había de todo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ellos salieron sin dirección. David no sabía porque los amalecitas eran una tribu nómade. O sea, no tenían un punto fijo donde paraban. ¿Sí? Entonces, en el medio se encontraron a un egipcio que desfallecía, que estaba ahí tirado. Y a ese egipcio le dieron pan, le dieron de beber. Y ese mismo les dijo a dónde estaban los amalecitas. Nunca, nunca, nunca. Por más que vos digas, Señor, estoy sin rumbo, sin dirección, en medio de esta crisis, no sé para dónde disparar. Vos empezás a caminar. El Señor te dijo, comé, bebé, porque te espera largo camino. Vos agarrá, comé, bebé, cargá tu bagaje, llenate de él y empezá a caminar. Empezá a caminar. ¿Por qué? Porque si vos vas en busca de aquello que se te fue quitado, que se te va a restituir, en el medio, ¿sí? En el medio, por más que vos no tengas un punto fijo a dónde ir, el Señor te va a ir respondiendo, ¿sí? El Señor te va a dar la salida. Y dice que este egipcio les dijo, están en tal lugar, y en el lugar donde él les dijo, se encontraban los amalecitas y estaban muy distendidos los tipos creyendo que David no los iba a encontrar, y ahí se armó la tole-tole. Y ahí fue donde ellos pudieron tomar nuevamente. Mirá, vamos a leer en el versículo 18 donde dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Todo qué? Lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David.
Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó ¿con qué? Ah, ¿ustedes fueron los que me dejaron tirado? Ustedes no se merecen nada. ¿Les dijo eso? No. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, a mí el que me las hace me las paga? ¿Cuántas veces dijimos, ya va a venir con el caballo cansado? ¿No? ¿Y cuántos dichos más dijimos? ¿No? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un corazón conforme al de Dios, cuando nosotros mora y vive Él, cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestro Señor, cuando nosotros le conocemos a Él, de nosotros no puede brotar maldad, envidia. No podemos. No podemos. ¿Sabes por qué? Porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque ¿qué es Dios? Amor. Acá no es ojo por ojo, diente por diente. Acá es como Él quiere. Y si yo le conozco, yo lo amo a Él, Él me ama a mí, yo tengo que amar a mi prójimo. No nos queda otra. Y si nos quedara otra, no la elijas, porque esta es la mejor opción. Esta es la mejor opción. Dice que Él volvió y les dio la paz, pero había unos perversos, había unos malvados que no pensaban lo mismo. ¿Y viste que a la guerra te puede acompañar alguien que no esté en la misma sintonía que vos? ¿Y viste que a conquistar y a recibir todo lo que habías perdido te puede acompañar alguien que después te termina cayendo la ficha de que no era tanto como te decía? ¿Viste? ¿No te deja una reenseñanza esto? Mira lo que dice acá. Vino David a los 200, le dio la paz, y en el 22 que dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Y como no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Vamos a devolverles solamente estas bendiciones, sus hijos. Vamos a devolverles sus hijos y sus esposas, y después nos vemos. No era el pensamiento de David, pero de estos perversos sí. Y acá que dice... Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. O sea que lo que ellos querían no se iba a hacer. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así se ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta habla de un tiempo presente. Antes no se practicaba esto. Mirá cómo, ay Señor, mirá cómo nos está mostrando el Señor, que a partir de Cristo todo cambió. A partir del conocimiento de Él y de su verdad, ya nada es como antes. Ya nada es igual que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la ley era el que va a la batalla es el que va a tomar el botín y el que va a recibir su parte. El que no pelea acá no gana nada. ¿Sí? Pero David cambió esa ley hasta hoy.
hasta hoy, porque aquel que guarda el bagaje también está haciendo su parte. Aquel que preserva cosas de valor para nosotros, también corresponde que nosotros le demos parte. Es lo que hizo el Señor. Nosotros no merecíamos nada, pero una parte tenemos en el reino. A partir de que Él vino, dio su vida por nosotros, su gracia, su amor, su favor nos llenó, nos completó y nos dio la oportunidad de tener una nueva vida en Él. Amén. De poder ser salvos por gracia. ¿Sí? Si era por la ley, no. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo. Pero ¿qué pasa? Hoy también formamos parte de la elección de Dios. Hoy también formamos parte porque Cristo no vino a morir por un sector. Cristo no vino a morir por una nación. Cristo vino al mundo, por los habitantes de este mundo. ¿Sí? No hay judío, no hay griego, no hay chileno, no hay peruano, no hay argentino. Somos todos iguales. Y nuestro amor debe ser igual.